he estado hablando de aquella señal que le pedían los judíos en el momento aquel que el Señor sacó un demonio en un hombre que era mudo y habló. Y delante de los ojos de muchos judíos, incluyendo los sacerdotes de la época, los fariseos y saduceos, dice la Biblia en Lucas 12, en Lucas 11 y también narré Mateo 12, está el paralelo, que a pesar de que ellos estaban viendo esa hazaña tan extraordinaria de un mudo que hablaba, dice que había un grupo que se maravillaba y dice también que había un grupo que acusaban al Señor Jesús que echaba demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y también había otro grupo que para tentarle, dice la palabra exactamente, que le pedían señal. Y en el medio de su explicación se levanta una mujer con voz alta, en voz alta, y le grita que era bienaventurado el vientre por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra y los senos que él mamó, tratándose de la hermana María. Y le dijo que más bienaventurados son aquellos que oyen y guardan sus palabras. Y es lo importante que he estado hablando. Y también más abajito, él dice en cualquiera de los dos paralelos que él no les va a dar señal. Que la única señal que van a tener es la señal de Jonás que le dio a los ninivitas. Incluso él habla de que los ninivitas se levantarán en el tiempo, ¿verdad?, en el futuro, y juzgarán a estos que piden señal del cielo. Que ellos les juzgarán. Y la única forma que yo puedo entender que los ninivitas, ¿verdad?, fueron favorecidos con esta señal que Jesús estaba mostrando, que era la señal que iba a mostrar, es cuando los ninivitas recibieron la palabra de parte de Dios en la boca de un profeta llamado Jonás. Hay un libro, específicamente Mateo 16, habla de Jesús da detalles, pero no es en ese momento que da detalles de que la señal de Jonás era de que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez como Jonás, y posteriormente salió, porque hay que entender todo el libro de Jonás. Jonás salió del pez, no se quedó 3 días en el vientre del pez. Él dice en la Biblia que el pez lo soltó, lo vomitó en las costas de Siria y fue hasta Nínive, una ciudad grande que de camino había que atravesarla en 3 días de camino a pie. Y entonces Jonás continúa, aparte ya de los 3 días y 3 noches que estuvo en el vientre del pez, viene a predicar y anunciar las noticias que le había mandado el Señor Jesucristo, que no era para perdón, era que si no se arrepentía, el Señor iba a destruir esa ciudad. Le estaba dando 40 días. Entonces tuvo Jonás un día predicando y anunciando esta palabra que Dios le puso en su corazón y en su boca para que anunciara, ¿no? Claro, por supuesto que los fariseos y los saduceos entienden que la señal estaba estar en el vientre del pez como relata Mateo 16. Y es en otra oportunidad donde estos también piden señal y Jesús es más detallista, da más detalles con esta señal de Jonás. Pero todos tenemos que entender que el Señor, así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez grande, el Señor Jesucristo también estuvo en una sepultura 3 días y 3 noches. Pero así como Jonás fue botado, expulsado del vientre de ese pez para predicar el evangelio, o sea, en este caso para predicar la destrucción de Nínive. Él iba a predicar la destrucción de Nínive si no alcanzaban esas personas el arrepentimiento o no se convertían de sus malos caminos. Entonces, asimismo el Señor Jesucristo se levanta de los muertos, Dios lo levanta de los muertos y empieza esta obra tan extraordinaria. Él caminó 40 días, hizo unos ajustes, envió el Espíritu Santo y después comienza en Hechos 1 una hazaña extraordinaria que es la predicación del Evangelio. O sea que Jesús no se levantó de los muertos y ya, no. Jesús se levanta de los muertos y envía su Espíritu Santo y empieza a investir en un Jesús o en muchos. Es un Jesús en muchos. La parte, pues, el Espíritu Santo en cada corazón de los que han creído. Y no hay otra mayor señal, y lo he dicho y lo mantengo. No hay otra mayor señal. Yo necesito que la iglesia entienda esto.
No hay una otra mayor señal de que yo entienda que Jesucristo mora en mí, que el Espíritu Santo me bautizó, que el que yo camine en un arrepentimiento genuino para abandonar el pecado. Esa es la mayor señal que un cristiano le puede mostrar a Dios, porque ni siquiera el mundo, que Él tiene el Espíritu Santo en Él, es cambiar su forma de apartarse del mal, abandonar el pecado, ya no vivir como vivía antes, ya el Espíritu está en Él. Y posteriormente a eso, esa llenura lo va a impulsar a anhelar este reino. Y este reino no es otra cosa, sino dentro de todas sus cosas está la palabra de Dios, está también la congregación, está también la adoración, la alabanza, todo este reino comprende. Pero aquel llamado que yo estoy haciendo y que quiere el Señor, estoy convencido que quiere que la iglesia entienda que tenemos que comernos la palabra de Dios. Tenemos que conocerla toda para poder anunciar este reino. Hay que tenerlo en nosotros. Y esa es la señal de Jonás. Así que en Mateo 16, la señal que piden estos fariseos y estos judíos no era después de que Jesús había echado un demonio para que el mudo hablara. Era una que venía posterior a una alimentación de 4,000 hombres. Jesús había alimentado a una multitud. Y lo había alimentado con tan solo 5 panes y 2 peces. Un milagro tan extraordinario como esto, aún dice en el Mateo capítulo 16, en el verso 1, vinieron los fariseos después de esta alimentación de la multitud y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Ve? Es otra situación diferente. Aquella era un mudo hablando, esta era una multitud siendo alimentada por el Señor Jesucristo con tan solo, después de multiplicar 5 panes y 2 peces. Entonces dice el verso 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, y pongan atención acá, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, el cielo nublado. Y después dice el Señor, estoy en Mateo 16, verso 3, hipócrita, hablándole a los fariseos y a los saduceos, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y después dice el 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Él habla ahí de unos tiempos, de que no reconocen los tiempos. Mire, cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, solamente en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo marcó 2 tiempos. Es tan evidente 2 tiempos que aún en el mundo, en todo el planeta, se habla de antes de Cristo, unos años antes de Cristo y unos años después de Cristo. Es tan marcado esta etapa de dividir los tiempos que aún el mundo que no tiene a Cristo lo acepta antes de Cristo y después de Cristo. Cuando el Señor Jesús muere y es sepultado, ahí muere y es sepultado un tiempo. ¿Y sabe qué muere y qué es sepultado en cierta forma también ese tiempo? El tiempo de la ley. Y cuando el Señor Jesucristo se levanta, o Dios lo levanta de los muertos, y enviste, después en el capítulo 1 de Hechos, la extraordinaria venida del Espíritu Santo para entrar en muchos, ¿verdad? Ahí marca un tiempo que se le llama, y todo el mundo, la iglesia debe saber, estar claro cuál es ese tiempo, se llama la gracia, porque este Espíritu Santo es quien marca la diferencia en la gracia. Antes de que Jesús muriera, no estaba el Espíritu Santo como hoy lo tenemos. En Juan 14, el Señor Jesucristo dice que Él enviará a otro y que estará en la iglesia y convenciendo al mundo de juicio y de pecado. O sea, que está haciendo su trabajo en el planeta, y eso marca un tiempo definitivo y se llama la gracia. Y ese tiempo ya hasta hoy han pasado lo que tenemos en tiempo después de Cristo, 2024 años después de Cristo. Ese es el tiempo que estaba diciéndole Jesús que no lo pueden ver, no lo pudieron ver, y les llama hipócrita, pues están ya pidiendo señales
y es que la única señal que existe en la gracia, la única señal que está dando Jesucristo en la gracia es su propia palabra anunciada, no solamente para que el mundo crea. Aquí es donde quiero llevarle, para que nosotros terminemos de darle un valor extraordinario a esta palabra, sino que su palabra anunciada para que el Espíritu Santo que está en la iglesia pueda guiar a toda verdad a la iglesia, pueda enseñar a la iglesia, pueda recordarle a la iglesia todas las cosas. ¿Qué cosas va a enseñar? ¿Qué cosas nos va a recordar? ¿Y a qué cosas nos va a guiar? A la verdad, a la palabra. Es lo extraordinario de esta gran herramienta que Dios ha puesto en el mundo. No solamente para la iglesia, sino aún para el mundo. Porque es que, ¿cómo pudiera la iglesia predicar a este Jesús si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, cómo salva a Dios? Eso solamente lo aprendemos nosotros es oyendo la palabra o leyéndola. Solamente lo aprendemos así. Y es eso pues. Ahora fíjense que Juan da mucho más detalles de esto. En Juan, en el capítulo 6, dice en el verso 26, está dando detalles porque Juan 6 empieza con la alimentación de estos 4,000. Es la alimentación de estos 4,000. O sea que es el mismo acontecimiento que aparece en Mateo 16, es el mismo de Juan 6. El mismo acontecimiento de Lucas 11 es el mismo de Mateo 12, que es cuando echó el demonio y el mudo habló. Pero en Mateo 16 y en Juan 6 habla después de la solicitud de parte de los fariseos y saduceos de que les diera una señal después que había alimentado una multitud. Entonces lo puede leer en su casa, es Juan 6. Es más, lea Juan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el final, 28, 21, hasta el 21. Lea todo, pero más que en Juan 6, es bellísimo Juan 6. Después de esa alimentación de los 4,000, de esta multitud, dice la palabra que él se retira de las costas de Tiberias, en el mar de Galilea, que es un lago, no es un mar, es un lago alimentado por el Jordán. Entonces, en las Tiberias estaba más o menos como en el sur oeste de este mar, y pues él se retira y toman unas embarcaciones, sus discípulos y él también, pero él lo hace posterior, que no es el tema, y se van al norte del mar de Galilea, que es Capernaum, y allá les llegó la gente buscando comida, porque ya él había en las costas de Tiberia ya había alimentado 4,000, y llegan otra vez allá. Es más, él se va huyéndole a la gente porque dice literalmente Juan que él se retira de ellos porque querían tomarlo como rey. Y dice en el verso 26, Juan 6, él reclamándole, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Después el 17 dice, trabajen, no por la comida que perece. Ahí es donde viene que nosotros debemos estar pendientes de la eternidad. Es lo que siempre digo cuando empiezo en el TikTok en vivo. ¿Quién quiere oír de la eternidad? ¿Quién quiere oír de la eternidad? O sea, el mensaje que yo doy cuando evangelizo en TikTok o en las calles, siempre hablo de que conoces de la eternidad. Y la gente dice, no, bueno, claro que no, porque todo el mundo está pendiente de esta vida, ¿no? Nos vamos a la universidad, nos preparamos, hacemos la familia, estamos pendientes de que la familia, los hombres responsables, no todos, pero hay hombres responsables que quieren trabajar, atender a sus hijos, atender a su familia, tener una casa, tener un carro, tener una profesión como defenderse. ¿Ves? Que si el hombre, el ser humano en sí, el que es responsable, quiere trabajar para estar bien en este tiempo. Y aquí Jesús está diciendo, trabajen, pero no por lo que perece. No por lo que perece, no trabajen por eso. Trabajen por lo que a vida eterna permanece. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí está, es un verso extraordinario. Para que usted lo pueda entender, tiene que leer todo Juan 6, pero es bellísimo. Ahí está diciendo tanto nuestro Señor, que no se trata del planeta, que no se trata de acá, no se trata de lo que vestimos, de lo que comemos, no. Y nos está diciendo, vayan y trabajen, es por lo que viene después.
Y yo soy el único que lo puedo alimentar para ese día después. El día después de que nosotros terminemos en esta tierra. Todo lo que usted hizo, lo que yo le acabo de narrar hace unos minutos, de su profesión universitaria, todo su trabajo y esfuerzo que ha hecho para ganar dinero y para sostener su familia, sus hijos, todo eso perecerá. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a perecer? ¿Cómo es posible? Sí, todo eso va a perecer. ¿Cuándo va a perecer? Cuando usted termine su día en esta tierra, no va a permanecer. Es que no va a quedar ni en la memoria de las descendencias. Puede alabarle a usted mismo, su esposa y sus hijos, hasta sus nietos. Pero ya los hijos de los hijos de sus nietos no se van a acordar de usted. Perecer, todo eso va a perecer. Perecer se va a aniquilar, no va a quedar nada. Es tan importante lo que estoy diciendo. Y de eso Jesús nos le está advirtiendo a la humanidad, nos está advirtiendo a nosotros. Trabajen no por esta comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque relaciona esta obra, lo relacionaron los judíos con el día postrero, después de la muerte. Y queremos participar en esto, pues, le dicen. Entonces el Señor le responde Jesús y le dice, esta obra, la obra de Dios, esta es la obra de Dios. Esta es la que ustedes dicen, ¿cómo participamos en esta obra, en la obra de Dios? Y lo voy a decir, esta es la obra de Dios. Mire cómo dice, verso 29. Respondió Jesús y le dice, el 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, Dios, ha enviado. Esta es la obra de Dios. Mire que nosotros también hemos cambiado le hemos puesto tantas cosas, obras de Dios. Y aquí dice en Juan 6, capítulo 6, verso 25, 26, 27, en el 29, esta es la obra de Dios. La única obra de Dios es la que aparece en la Biblia, mire. Que crean en el que Dios ha enviado. O sea, está hablando del mismo. Está hablando de él mismo. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues para que nosotros podamos creer que tú eres? Le dijeron los fariseos y los saduceos. ¿Qué señal pues haces tú para que nosotros veamos y podamos creer? ¿Qué obra haces? Ah, tremendo. Tremendo. Esa necesidad en el judío de poder ver. Habían visto que alimentó 4,000, no querían más, querían ver más. No era posible que creyeran, querían más. Este razonamiento judío de ver para creer, o de no creo, o de que no es así, mi razonamiento es superior. Yo soy muy inteligente, yo soy muy astuto en mi inteligencia. Mi inteligencia es capaz de sobrellevar todas estas cosas. Ese está también hoy en la iglesia y en el mundo. Este de hace 2000 años está en la iglesia. Aún queriéndome llevar yo mismo por lo que yo creo que es Dios o por lo que yo creo que Dios ha asistido mi vida. Ignorando, mi estimado oyente, la palabra de Dios, ignorándola por completo, apartándola de mi vida. Un Dios de sentimientos, un Dios de visiones, un Dios de pensamientos, un Dios de yo creo, un Dios que me dijo, ignorando la palabra de Dios. Yo siempre sorprendo a todas estas personas que son muy espirituales con la Biblia. Ahora cualquier texto no falla, cualquier texto del Nuevo Testamento, para no ponerlo tan difícil, y lo leo y le digo, explíqueme eso. No ha habido el primero, así como no ha habido el primer incrédulo que yo me encuentro en la calle evangelizando, que diga que él va al cielo después que muera. No ha habido el primer incrédulo que me diga, yo voy al cielo. Todos me dicen, no sé dónde va, nadie sabe dónde va. No me he encontrado el primer súper espiritual que tiene a Dios de todas las formas y colores, en todas formas de visión y espiritualidad. No ha habido el primero que me explique cualquier verso que yo aísle en el Nuevo Testamento. No lo ha habido. ¿Ves? Y es un llamado que hace Dios. Porque si el Espíritu Santo está en una persona, esa persona ha creído, es el llamado que está haciendo Dios a participar en su reino, comiéndoselo a Jesús, comiendo la carne de Jesús. Y aquí es donde empieza
Juan 6, la profundidad extraordinaria de Juan 6, después que el Señor Jesucristo habla de que hay una obra y que estos judíos dicen, yo quiero participar en esta obra, ¿cuál es esta obra? Y que el mismo Jesús declara, la obra es que crean en el que Él, Dios, ha enviado, que crean en mí. Y aún le dice, mira, ven acá, ¿qué señal haces tú? Y el mismo Señor muestra ahí más adelante en el mismo Juan 6, dice, mira, todo lo que yo hago y lo que yo he dicho, lo hago no por cuenta mía, sino por la voluntad del que me envió. Todo lo que yo he hecho hasta ahora que ustedes han visto, ha sido la voluntad de Dios en mí. Yo no he hecho nada por mi propia cuenta. Y es el llamado también a la iglesia que ya niéguese a sí mismo, que la iglesia se niegue a sí mismo, que se llene de humildad y de mansedumbre y permita que sea Dios a través de su palabra, a través de, voy a hacerlo más claro, que sea Dios, el Espíritu Santo en la iglesia, guiándole a toda la palabra de Dios para que usted entienda cuál es la participación que nosotros como iglesia nos corresponde en esta obra tan extraordinaria que no sale de que creamos nosotros y que crea todo el mundo en el que Dios ha enviado, en Jesucristo como el único Señor y Dios puesto sobre todo el nombre que se nombra en este planeta. Jesucristo mismo. Esta es la obra, no hay más nada. Todas esas obras que usted ve, y si está ahí en esos lugares, corra, se lo invito a correr porque corre en riesgo su alma y a perderse su alma. Si está en esos lugares donde no se predica este Jesucristo, sobre todo nombre que se nombra, y esta obra que es que crean en este Jesucristo para el perdón de los pecados y para vida eterna, perdón de pecado y vida eterna, es talma, no va a llenar. Forma parte de la comida. Ponga atención acá. Eso forma parte de la comida que perece. Esa venta constante y un constante apego a las cosas terrenales y mundanas, a las cosas de este planeta, a cualquier cosa, una necesidad del que enseña a pegar, al que oye a las cosas de este planeta. Eso perece. Por eso yo siempre he dicho que a un verdadero cristiano no tiene nada que esperar del mundo. El mundo y toda su mundanalidad, con todo lo que se parezca a bendición, no tiene nada que ofrecerle a un verdadero hijo de Cristo. No tiene nada que ofrecerle. Dios les bendiga a todos. Por Filadelfia 106.9 FM, Ondas de Libertad, lo que van a escuchar en la voz de el evangelista Isaac Díaz, el productor nacional independiente número 12.546.